buenas tardes a todos. La verdad que es un placer darles la bienvenida. Este es el primer webinar organizado por la Federación Argentina de Cardiología y estamos muy contentos de empezar la tarea científica a través de esta metodología este año y nos pareció prudente tratar como primera opción uno de los temas que más nos están afectando en estos momentos en todo el mundo. Y no solo tiene que ver con el COVID, sino con lo que pasa con los pacientes después de haber sido diagnosticados del COVID. Entonces, por ello el título de esta webinar es de dudas y certezas en la evolución post-COVID. Esto va a ser un evento coordinado por el presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de FAC, el doctor Luis Lema, a quien ya le dejo la conducción de este evento y nuevamente gracias a todos por vincularse y estamos abiertos a todas las preguntas que quieran realizar y que puedan ir escribiendo durante la sesión. Luis. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que es un placer iniciar las sesiones de webinar de FAC con este tema. Este tema, como ustedes saben, probablemente en un año nos haya unido a todas las especialidades médicas tratando de aportar un granito de arena con alguna certidumbre en relación a algo que es absolutamente nuevo y que afecta prácticamente todos los sistemas, aunque todos sabemos que claramente tiene su foco de daño inicial a nivel pulmonar. Es por eso que me pareció una muy buena idea arrancar estas webinars tomando como tema principal todos los aspectos que uno pudiera discutir tanto desde el punto de vista cardíaco, neumonológico, infectológico, psiquiátrico, relacionado a la evolución de los pacientes post-COVID. Y para ello hemos convocado un panel muy interesante con dos disertantes, ambos cardiólogos, que van a abordar el tema de una visión cardiológica, y unos panelistas de lujo que abordan la mirada de otras especialidades médicas relacionadas con la neumonología, como la doctora Norma Naval, relacionado con la infectología, como la doctora María del Carmen Banguer, abordándolo también desde el ámbito de la cardiología del deporte, como el doctor Esteban Sandamaso, y abordándolo desde la visión psiquiátrica con el doctor Diego Sarasola. La primera presentación va a estar a cargo de el doctor Diego Echazarreta, que es jefe de cardiología del Hospital San Juan de Dios de la Plata y expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca, quien va a abordar el impacto cardiovascular del COVID. Bueno, muchas gracias Luis y Eduardo por la presentación y por la invitación para desarrollar este webinar. Ustedes saben que tiene relación con una publicación que se realizó en la Federación Argentina de Cardiología, un reporte, en el cual participamos varios colegas, entre ellos la doctora Lobo Márquez y quien les habla, sobre el tema. Así que un poco lo que vamos a desarrollar en estos breves minutos es un comentario sobre la historia reciente, sobre la definición, la epidemiología, la fisiopatología, los cuadros de presentación clínica y algunas conclusiones e interrogantes que seguramente caracterizan a esta patología. Ustedes saben que a finales de diciembre de 2019 se produce un brote de neumonía viral en Wuhan, en China, que rápidamente afecta a otros países, convirtiéndolo en un trastorno pandémico. El patógeno es un beta coronavirus de ARN de cadena positiva, definido como coronavirus 2019 y oficialmente nombrado como síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV-2, que es uno de los pocos coronavirus en humanos que, junto con el síndrome respiratorio agudo grave y el respiratorio Oriente Medio, caracterizaron estos últimos años la patología. La presencia de síntomas, signos o parámetros clínicos anormales que persisten 2 o más semanas después del COVID-19 sin regresar a una línea de base saludable pueden potencialmente considerarse efectos a largo plazo de la enfermedad. Esta es una primera definición característica. Durante el 2021 hay aproximadamente 147 citas relacionadas con el post-COVID, denominándolo de diferentes formas, post-COVID largo también. Entendimos que a los efectos de mencionarlo hablamos de efectos a largo plazo del COVID-19.
Al día de ayer había aproximadamente 115 millones de infectados en el mundo, 2.600.000 fallecidos y medio millón de ellos en los Estados Unidos. El National Health Research Institute nos habla que un 10% aproximadamente de los pacientes con cuadros agudos de COVID padecen síntomas que no resuelven tras varios meses de evolución. La recuperación del COVID-19 no se reduce solo a una prueba negativa o positiva para SARS-CoV-2 o anticuerpos o a la verificación del alta hospitalaria. Y realmente existen muy pocos artículos revisados por pares que hayan documentado los efectos a largo plazo del COVID. Pero los síntomas pueden ser variables, recurrentes y remitentes, incluyendo enfermedades, como mencionaba Luis recién, fundamentalmente la respiratoria, pero la cardiovascular, la nefrológica, los síntomas neurológicos y o gastrointestinales o combinaciones impredecibles están presentes. No se ha establecido si el género, la edad, la etnia, las condiciones de salud subyacentes, incluso la carga viral, afectan significativamente el riesgo de desarrollar efectos a largo plazo para esta enfermedad. De hecho, y esto debemos resaltarlo, muchos pacientes provienen de un grupo oculto que se autoaisló en su domicilio sin acceder a un hisopado de PCR y por lo tanto no contaron con un registro de su estado de salud formal relacionado con la enfermedad. Pero aquí tenemos un primer ítem a recordar. No parece haber ciertamente una correlación clara entre la gravedad de la enfermedad aguda y las secuelas a largo plazo. Por ello que es dificultosa la forma de abordaje y evaluación posterior. Este artículo tan citado durante los últimos días, con los 50 efectos del post-COVID más importantes, es una recopilación sistemática, un metaanálisis con más de 40.000 pacientes, de más de 18.000 citas, donde ustedes pueden observar que más del 80% de los pacientes tienen algún síntoma, caracterizado fundamentalmente por la presencia de fatiga en casi el 60%, cefalea en el 44%, ageusia en el 23%, pérdida del cabello en el 25%, disnea en un cuarto de los pacientes, asociado a polipnea, incluso alteraciones y desórdenes mentales en el 27% y un 20% de tos. Esto acompañado, como vemos en el gráfico, de elevación de los biomarcadores, fundamentalmente del dímero D en un 20%, del NT-proBNP, la proteína C reactiva, la ferritina, la calcitonina y la interleuquina 6. Este no es el único artículo que menciona o se refiere respecto a este tema. Hay otros como la publicación inglesa que, como ven en rojo oscuro, califica el mismo impacto referido a la fatiga, a la disnea, a las mialgias o a la cefalea, y hace una distribución del impacto multiorgánico también, y por género, en la población e incluso por internación, muy similar a la que acabamos de mencionar. Argentina ciertamente tiene pocos datos, debo recalcar en este caso que el doctor Mariano Maidana, un integrante de la unidad coronaria de nuestro hospital, fue uno de los impulsores junto al doctor Gerardo Zapata por FAC y a la doctora Lucía Caselián por SAC, del RACOVID, el Registro Argentino de Complicaciones Cardiovasculares con Pacientes con COVID, donde los centros que ven ahí, que lo integraron, participaron. Simplemente adelanto algunos de esos resultados: la presencia de hipertensión, de diabetes, de lipemia, de obesidad y de tabaquismo estuvieron presentes en esta población, y los síntomas de ingreso de estos pacientes fueron mialgias, tos, disnea, fundamentalmente, con una gran población de pacientes asintomáticos, algunos moderados y menos de la totalidad de 1.200, aproximadamente 370 en estado crítico. Por lo tanto, 80% decíamos de los pacientes presentan al menos un síntoma tras 2 semanas de la confirmación de la infección, caracterizados por fatiga, cefalea, desórdenes de atención, caída de cabello y disnea. Cuando hablamos de fatiga, debemos recordar que se presenta hasta 100 días posteriores a la infección. Está asociada a mayor grado de presencia de distrés respiratorio agudo del adulto y es un cuadro similar al síndrome de fatiga crónica. Recordemos que se asocia a un conjunto, este síndrome, de fenómenos entre los que se reconoce la alteración inmune del virus, los trastornos endocrinos, metabólicos y neuropsiquiátricos. Respecto a la cefalea y los desórdenes de atención, en una proporción bastante significativa, debemos mencionar que estos desórdenes son de carácter complejo y multifactoriales. Pareciera que hay un efecto viral directo, que hay enfermedad cerebrovascular, pudiera estar asociada a la activación inflamatoria y la hipercoagulabilidad, y un efecto fisiológico de la hipoxia, tal vez, si se manifiesta como ansiedad, insomnio y demencia.
Y en el caso de la disnea, recordar que las tomografías de pulmón han persistido alteradas hasta en 1/3 de los pacientes que han sufrido la enfermedad. En un estudio de seguimiento realizado en China entre casos no críticos de pacientes hospitalizados con COVID, los cambios radiográficos persistieron hasta un 70% alterados 90 días después del alta. La mayoría de estos estudios, el problema que tienen, es el gran sesgo, es que no tienen un basal para comparar. El descenso de la DLCO, obviamente los pacientes con gran fibrosis, es significativo en un 10% de esta población. Ahora, ¿la disnea es solo una afectación respiratoria? Bueno, definitivamente no. Estos días Jennifer Abbasi y su grupo publican algunos datos muy interesantes. Dentro de las comorbilidades relevantes, la cardiovascular desde un inicio se presentó como significativa. Y cuando hablamos de un inicio, mencionamos esos 41 pacientes WAN que en enero del 2020 ya presentaban un 32% de comorbilidades como diabetes, hipertensión u otros trastornos cardiovasculares presentes. Y cuando esta misma cohorte se amplía, 72.314, casi el 10.5 también tenía patología preexistente de origen cardiovascular. La definición entonces de comorbilidad cardiovascular fue muy genérica. Sin embargo, en este caso, en la mayoría de estos informes, la contribución de cada condición, y aquí incluimos la insuficiencia cardíaca también, pareció muy relevante. Claro, cuando miramos las diferentes series, esa condición cardiovascular previa puede fluctuar entre un 5%, como vemos, o en la serie de Arens hasta un 43% casi. Y es entendible en tanto y en cuanto conocemos que la respuesta inflamatoria significativa se produce entre el día 7 y el 10, asociada a hipoxemia, con gran activación del sistema simpático, con disminución de los linfocitos T, pero además con activación de los macrófagos, y con gran consumo miocárdico de oxígeno asociado a inflamación y producción de miocarditis, y ni que hablar cuando hay una condición cardíaca preexistente. Eso nos lleva a insuficiencia cardíaca aguda, a eventos tromboembólicos, a insuficiencia renal, a shock y fallo multiorgánico. Un solo slide referido a la miocarditis, porque aquí acabamos de mencionarlo. Es una publicación de Lindner, en donde citamos 39 autopsias de pacientes con esta patología. Y allí Lindner lo que demuestra es que no hay presencia de miocarditis franca con los antiguos criterios de Dallas. En realidad lo que hay es evidencia de replicación viral activa. Y fundamentalmente la localización viral se encuentra en el intersticio y en los macrófagos, no así en el interior de los miocitos, generando miocitólisis, un detalle a tener en cuenta. Por lo tanto, la generación de un síndrome de injuria aguda cardíaca, de síndrome cardíaco agudo, de arritmias o de tromboembolismo, se produce, y aquí lo vamos a destacar, en pacientes que tienen comorbilidades significativas. Y lo menciono porque después la doctora Lomo Márquez va a hacer referencia a este ítem cuando consideremos nuestro algoritmo propuesto. Injuria, síndromes coronados agudos, tromboembolismo, todos ellos marcados en la evolución por la elevación de biomarcadores, entre ellos la troponina, como vemos acá, con un significativo valor para la evolución intrahospitalaria y poshospitalaria. Por lo tanto, es importante jerarquizar la respuesta inflamatoria inicial a través del laboratorio, la linfocitosis, de las troponinas. Recordemos que la injuria miocárdica se observó en más del 20% de los pacientes hospitalizados por COVID, e incluso este biomarcador se relacionó francamente con la presencia de insuficiencia renal crónica, arritmias, distrés respiratorio e incluso asistencia respiratoria mecánica. Y los marcadores de inflamación y trombogenicidad, la PCR, la eritrosedimentación, la ferritina, la interleuquina 6, el LDH, el fibrinógeno y el dímero D. Por lo tanto, llegado a este punto, el desafío era cómo construir una herramienta que nos permite evaluar adecuadamente las condiciones preexistentes, las comorbilidades, la presentación clínica, el daño producido y eventualmente estratificar el riesgo al alta y medir su pronóstico. Fundamentalmente el objetivo era controlar la evolución y prevenir internaciones. Bueno, para ello uno tendría que tener en cuenta lo que hoy se está modificando y estamos en esta etapa. O sea, los chequeos virtuales, la telemedicina, la posibilidad de controles adecuados, incluso el laboratorio, incluso el panel inflamatorio dentro del laboratorio, en domicilio, y una decisión que tiene que estar organizada a través de la validez de los screening del buen uso de los test complementarios, que son obviamente limitados, el MAP, el Holter, el ecocardiograma para definir la presencia de alteraciones mediante strain, la tomografía computada, la resonancia, el centello BQ pulmonar. Hoy existen publicaciones de febrero de este año con diferentes tipos de apps
para poder hacer el seguimiento según los síntomas e ir observando la evolución y esta data ir recopilándola a través de diferentes registros. De hecho, espero que el propio RACOVID tenga una continuación en Argentina para hacer el seguimiento de este tipo de pacientes. No nos lo preguntamos solo nosotros, sino observen esta publicación en enero de este año, de que en realidad el interrogante es muy grande respecto a cómo seguirá el seguimiento de estos pacientes. Para ir terminando, ¿por qué es tan heterogénea el comportamiento clínico de estos pacientes? Bueno, evidentemente el daño tisular inmunomediado implica respuestas celulares y humorales, pero el grado de protección a la reinfección o aclaramiento viral final es aún desconocido. Esto podría explicarse por factores controlados por el huésped, por una susceptibilidad genética, por la edad, por la carga viral inicial y la vía de infección, por el tipo de inducción de células y proteínas antiinflamatorias, por la presencia de infecciones concurrentes, por exposición previa a agentes de reacción cruzada. Y en este último punto, recordar que el daño tisular residual no es exclusivo del SARS-CoV-2, que también sucede en el VIH, la hepatitis B, en la C, en el herpes virus, y yo agregaría también en enfermedades neurodegenerativas o incluso autoinmunes, como sucede con el lupus. Para finalizar, algunos tips para llevar a casa. Los efectos a largo plazo del COVID son significativos y constituyen una población creciente. No presentan una relación proporcional con la severidad de la presentación clínica inicial. Debemos decodificar y discriminar los mecanismos etiológicos de las condiciones preexistentes de tal forma que nos permita pasar de la evaluación a la intervención. Seguramente la pregunta posterior será si para evitar alguno de estos fenómenos la aspirina, las estatinas, la anticoagulación tienen alguna indicación. Finalmente, resulta imperiosa la necesidad de diseñar nuevas estrategias sanitarias de abordaje interdisciplinario, fundamentalmente interdisciplinario, para el seguimiento clínico, control y tratamiento de nuestros pacientes para los tiempos epidemiológicos que se avecinan. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Excelente tu presentación. La segunda visitante, la doctora y amiga personal, la doctora Lilia Lobo Márquez, quien es jefa del Departamento de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar del y expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar de la FAC, quien nos va a abordar qué estrategias de manejo tenemos para estos pacientes con síntomas post-COVID y una propuesta de algoritmo que después los panelistas, porque no toda la gente de la audiencia a través de las preguntas del chat puede observar y armar alguna discusión. Gracias, Lilia, por tu contribución. Gracias, Luis, por la presentación. Buenas tardes, gracias a los que nos acompañan y a los colegas panelistas que accedieron tan gentilmente a estar presentes en la primera webinar de la Federación Argentina en este año. Esta segunda parte va a referir al cardiólogo en la evaluación estructurada de pacientes recuperados, diseñando un algoritmo. Vamos a profundizar algunos conceptos ya advertidos por Diego en cuanto a de qué hablamos cuando estamos frente a lo que se conoce como COVID posagudo. En realidad, esta idea comienza desde el COVID Symptom Study, en donde más de 4 millones de personas ingresaron a la SPAL, a una aplicación, sus síntomas después del diagnóstico. Y esto permitió detectar que muchos persistían con algunos síntomas después de la infección aguda. Fue así que surgió el término de COVID posagudo cuando existía presencia de síntomas más allá de 3 semanas y crónico cuando estos síntomas se extendían más allá de 12 semanas. Recientemente el doctor Fauci usó el acrónimo PAS para hacer referencia a este síndrome como secuela posaguda de COVID-19. Probablemente todos nos hemos enfrentado en estos últimos meses a estos diferentes escenarios en el consultorio, pacientes que asisten a control asintomáticos, otros con síntomas inespecíficos, otros con esta frase tan común de escuchar, no me siento como antes, o bien con algunos síntomas preocupantes como dolor de pecho, palpitaciones, síncope, insuficiencia cardíaca. Muchos de estos síntomas son transitorios, otros podrán ser persistentes e incluso podrían ser también permanentes, dada la evidencia que tenemos de epidemias previas con MERS y SARS-CoV-1, en donde muchos de los síntomas de estos coronavirus persistieron durante años. Sabemos que estos síntomas pueden variar ampliamente y en realidad el manejo actual se basa más en experiencia que en evidencia. Existen diferentes factores, ya sea que en forma combinada o aislada,
podrían ser la causa de que se prolongue la recuperación de estos individuos. No tenemos claro si el sexo, el género o la edad, como recién lo nombró el doctor Echazarreta, pueden tener que ver en que se determine eventualmente la aparición de este síndrome. También ya vimos que no tiene que ver con la enfermedad, si fue grave o leve que estos pacientes hayan padecido en la etapa aguda, ya que el síndrome post-COVID pareciera aparecer en ambas circunstancias. Esta fue una de las primeras publicaciones que nos advierte sobre este hecho. Estos pacientes, en realidad muchos tenían confirmado con PCR el diagnóstico, pero otros no, y cargaron sus síntomas a través de las redes sociales, lo cual permitió acceder a varias informaciones. Se cargaron datos demográficos, comorbilidades preexistentes, estado de salud, cuándo iniciaron los síntomas, el diagnóstico de COVID, si utilizaron o no atención médica durante la infección, y cuáles fueron los síntomas al inicio de la infección, pero también si estos pacientes persistieron con síntomas luego del inicio de la enfermedad. La primera observación que tuvo este registro fue que la mayoría de los pacientes a los 72 días de seguimiento tenían entre 6 a 10 síntomas en cuanto a la persistencia. 41% de la población tiene muchos síntomas, fue la primera observación que se dio. También se pudo ver, como segunda observación del análisis de esa base de datos, que el 64% de esta población refería tener un estado de salud moderado y un 28% un estado de salud pobre, solo 7% refería tener un buen estado de salud. La tercera observación hacía referencia a que la mayoría de los pacientes que tenían síndrome post-COVID presentaban antes de la infección un buen estado de salud. Eran de 47 años promedio, habían recibido atención médica y también no presentaban ni comorbilidades ni enfermedades basales graves, ni habían tenido una enfermedad grave en la etapa aguda. Solo 36% tenía estas características. Por lo tanto, una vez más vemos cómo no tiene que ver ni con las características basales, ni con la edad de los pacientes, ni con la gravedad del cuadro infeccioso. Esta fue la primera publicación a inicios de este año que permitió ya tener datos de 6 meses de seguimiento de pacientes con infección, que tuvieron infección por COVID, y vemos cómo hay persistencias de síntomas, los más frecuentes: fatiga, dificultad para dormir, ansiedad o depresión, y cómo, siendo el pulmón el órgano más afectado de los pacientes que estuvieron internados, en este tiempo siguen presentando deterioro severo de la capacidad de difusión pulmonar y persistencia imagenológica de anormalidades pulmonares. Sin duda estamos frente a una enfermedad multisistémica y muchas de las consecuencias o efectos a largo término pueden tener que ver con los daños agudos que tienen los órganos blancos en la etapa de la infección. Y esto se extiende más allá del pulmón, ya que sabemos que hay muchos órganos comprometidos que podrían explicar por qué persisten estos síntomas luego de la etapa aguda. Sin embargo, bien como lo mostró Diego, existen otros síntomas que resultan inespecíficos, que podrían tener que ver con otras cuestiones relacionadas con otros factores que ameritarán una intervención de un equipo multidisciplinario para evaluación de estos factores físicos, emocionales, cognitivos y sociales que podrían explicar esta presencia de más de 50 efectos a largo término que presenta el COVID. Desde el punto de vista cardiovascular, sabemos que el corazón puede ser injuriado por varias vías, que esto nos da complicaciones agudas y, como bien explicamos anteriormente, muchas de estas complicaciones podrían explicar las complicaciones a largo término que han referido algunos de estos pacientes. La resonancia magnética nuclear cardíaca fue lo primero que alertó a la posibilidad de que muchos pacientes podrían tener un proceso de compromiso cardíaco. Este es un estudio sobre 100 pacientes donde 78% tuvo compromiso cardíaco y 60% una inflamación miocárdica en curso. Esto nos demuestra que evidentemente algo de la parte cardiológica se afecta en la etapa de la infección. Sin embargo, estos hallazgos imagenológicos no se pudieron correlacionar ni con comorbilidades crónicas, ni con la duración o gravedad de la enfermedad, ni tampoco con el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la infección. De hecho, que hay algunos reportes interesantes que muestran que atletas asintomáticos y sin infección por infección aguda tuvieron en un 46% sobre esta población de 26 atletas evidencia de miocarditis o lesión miocárdica en la resonancia. Esto llevó a que algunas sociedades científicas, en nuestro país la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, den algunas directivas para recomendar
cómo iniciar la actividad física en estos pacientes luego del COVID, recomendando seguimiento y monitoreo especializado, guiado por el estado funcional, biomarcadores, ausencia de arritmias o evidencia de una función ventricular normal. Luego de tener toda esta información, nos llamó la atención este trabajo que también lo mostró Diego, que es de la Universidad de Johns Hopkins, que se analizaron más de 277 muestras post-mortem de pacientes con miocarditis, en donde la anatomía patológica no pudo confirmar que las imágenes de la resonancia realmente correspondían a verdaderas miocarditis. Solo un 7% de los casos confirmaba desde un punto de vista de anatomía patológica este diagnóstico. Por lo tanto, aún no nos queda claro si todos los datos que la imagen da en la resonancia realmente van a dejar secuelas o no a largo plazo en estos pacientes. Un dato que no quería dejar de mencionar son los reportes de eventos de muerte súbita en los pacientes post-alta hospitalaria. Estos fueron algunos primeros informes que alertaron en este punto, fueron los países europeos, en donde, y en particular, esta publicación, que es del Instituto de Medicina Forense de París, analizaron la anatomía patológica de pacientes que habían muerto súbitamente luego de la alta hospitalaria, comparando el año 2019 contra el año 2020 de la pandemia, y pudieron ver que la presencia de tromboembolismo pulmonar como causa de la muerte súbita se triplicó en el año de la pandemia, lo mismo que la presencia de trombosis venosa profunda. Esto sin duda que generó una preocupación en cuanto a la posibilidad de la aparición de estos eventos en el seguimiento. Estamos frente a una enfermedad desconocida que tiene un curso clínico que continúa siendo incierto, y tenemos dudas si realmente cuál va a ser el impacto real a largo término de esta enfermedad. Sabemos que podemos tener anormalidades en el sistema cardiovascular, conocemos que hay persistencia de un estado inflamatorio e hipercoagulabilidad con probabilidad de trombosis arteriales y venosas. Hay dudas en cuanto a la probabilidad si vamos a encontrar pacientes con enfermedad trombótica con o sin hipertensión pulmonar. Se han detectado desórdenes metabólicos de la glucosa, dislipidemia y probablemente pacientes que presenten fibrosis pulmonar. Con toda esta información, nos planteamos como cardiólogos cuál es el rol en la evaluación estructurada de estos pacientes. Y para contestar esta pregunta es que desde el Comité de Insuficiencia Cardíaca de la Federación hemos propuesto este algoritmo, que consideramos que va a ir modificándose en función de los datos que pueden ir apareciendo en los próximos meses. Primero debemos evaluar en la consulta de estos pacientes la presencia de comorbilidades. Y cuando nos referimos a esto, no solo las cardiovasculares, sino también las no cardiovasculares, que han tenido impacto en la etapa aguda y probablemente también lo tengan en el seguimiento de estos pacientes. Luego, evaluar la gravedad del cuadro infeccioso, clasificando desde lo asintomático, leve, moderado, severo y crítico, no solamente en función de la gravedad de la neumonía, sino la probabilidad de complicaciones cardiovasculares que estos pacientes podrían haber tenido. Infarto, accidente cerebrovascular, eventos tromboembólicos. Según la gravedad, el primer control se hará a los 15 días o bien a los 7 días en los cuadros más severos, y la evaluación clínica inicial considera control de presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, clase funcional y saturación venosa. Si el paciente presenta comorbilidades, se manejará según las guías, se evaluará la presencia de síndrome post-COVID y se hará una evaluación básica común a todos los grupos que corresponde a electrocardiograma, radiografía de tórax y un laboratorio de rutina. En los casos leves o asintomáticos y síndrome post-COVID, consideramos que no debemos avanzar o continuar con evaluaciones más avanzadas, y probablemente en los otros casos de cuadros más graves que tienen o no síndrome post-COVID, pero tienen mayor gravedad, estos pacientes deben recibir evaluaciones con panel inflamatorio, biomarcadores, ecocardiograma, probablemente en los casos de sospecha de miocarditis, ampliar el estudio con strain para ver si hay disfunción ventricular, estudiar con espirometría, tomografía, evaluar la necesidad o no de dilcio en este tipo de pacientes, y si alguno de estos estudios da alguna anormalidad en la evaluación, probablemente gatille estudios adicionales, haciendo ya evaluaciones dirigidas, como por ejemplo Holter, MAPA, el test de ejercicio cardiopulmonar, resonancia cardíaca, angiotomografía, ecovenoso, siempre guiados por el criterio clínico. Si el paciente presenta síndrome post-COVID, habrá algunos estudios o test adicionales como test de la marcha, cuestionarios de calidad de vida y test cognitivos que deberán ser considerados.
El seguimiento será según criterio clínico, pero eventualmente podremos hacer seguimiento a los 30 días e imágenes a los 3 meses. Es bueno en este punto destacar que el algoritmo propuesto dista de ser un dogma de manejo para estos pacientes, solo intenta ordenar nuestra tarea en el momento actual para ayudarnos a la toma de decisiones. Se encuentra sujeta a las modificaciones que inexorablemente van a suceder en el futuro. Como conclusión, debemos destacar que en esta estrategia de seguimiento la clínica debe tener mayor impacto que un simple hallazgo de laboratorio, aumento de biomarcador o resultado en algún método de imagen. En el seguimiento ambulatorio de estos pacientes, el uso criterioso de los métodos complementarios debe ser orientado por el criterio clínico. Debemos evitar someter a los pacientes a estudios innecesarios, ni generar gastos excesivos al ya exigido sistema de salud. Y para finalizar, déjenme pasar esta reflexión que me parece interesante. Las interacciones humano-virus se conocen desde la aparición de nuestra especie. Aproximadamente 8 al 10% de nuestro genoma consiste en secuencias de genes virales que están incrustados permanentemente en nuestro código genético, en una especie de diafonía coevolucionaria. Conocemos que este escenario está directamente implicado en la génesis tumoral, en la autoinmunidad y en la neurodegeneración. Sin embargo, desconocemos el panorama completo de los efectos a largo plazo que las infecciones virales generarían en la salud humana. Muchas gracias. Excelente, doctora Logomarca, la verdad que muy completa la revisión. Y antes de darle la palabra a nuestros panelistas convocados, me surgió una reflexión, no solo lo leído, sino lo que ustedes presentaron, sobre todo con lo que vos muestras, Lilia, de el aumento de embolias de pulmón o de hallazgo de embolias de pulmón en autopsia. Si nosotros hallamos en autopsia, quiere decir que se están provocando sin que mueran los pacientes. Y ahí siempre me surge, porque cuando uno analiza los metaanálisis o la suma de 3, 4 publicaciones post-COVID, la embolia de pulmón no aparece. Sí aparece el síntoma de disnea, pero no tenemos la confirmación de la embolia pulmonar. ¿Por qué lo resalto esto? Porque en nuestro departamento post-COVID de nuestra institución, el Instituto Moderno de Cardiología, una de las cosas que nos llama la atención, que después de los 30 días, un hallazgo de más o menos un 10% de los pacientes que hemos evaluado hasta ahora, con que partiendo de una sospecha clínica, ya sea por un biomarcador persistentemente elevado como el dímero D o una sintomatología que no termina de resolver, terminamos en diagnóstico de embolia pulmonar. Eso lo dejo para que nuestros panelistas, sobre todo la doctora Naval, lo comente. Sin más palabras, voy a darle la participación primero a la doctora Norma Naval, que es neumonóloga tucumana, especialista en hipertensión pulmonar, para que nos dé su visión neumonológica de este escenario de síntomas post-COVID. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en principio, digamos, me había convocado Cucú un poco como para, digamos, mirarlo al algoritmo propuesto por ustedes y ver si hacía falta o yo tenía alguna sugerencia sobre ese algoritmo. Yo creo que, bueno, que por todo lo que ustedes han dicho está total y absolutamente justificado el seguimiento en estos pacientes, incluso quizás por lo menos hasta 6 meses, y que el algoritmo tal cual ustedes lo han planteado tiene que ser un algoritmo de atención integral del paciente. Incluso hay algunos pacientes que quizás han cursado un COVID asintomático o muy leve y que ni siquiera tienen síntomas post-COVID, de manera que el algoritmo también puede ser usado hasta por un médico clínico de atención primaria de salud. Bueno, algoritmos hay algunos publicados, muchos de ellos son algoritmos que han sido adoptados y adaptados por diferentes centros o por diferentes grupos. Incluso hay algoritmos que hasta tienen un seguimiento no solamente presencial, sino también telefónico. Yo creo que el algoritmo depende de muchos factores, donde no tenemos que dejar de lado cuál es la estructura sanitaria del lugar, de la ciudad o del país que estamos considerando. Así que hay algunos algoritmos que tienen una propuesta de seguimiento bastante más estrecho, por ejemplo, incluso
contactarlo al paciente a 48 horas del alta sanatorial, sobre todo si han sido pacientes que han tenido cuadros críticos, y que eso por lo menos podría ayudar a definir, digamos, cómo va a ser después la secuencia de seguimiento de estos pacientes. Otros algoritmos, bueno, ustedes que han estudiado mucho esto, han visto que hay propuestas de seguimiento recién a partir del segundo o del tercer mes, también, por supuesto, dependiendo del cuadro clínico inicial del paciente. Yo, la verdad que en el algoritmo que ustedes proponen, realmente es un algoritmo súper práctico y muy fácil de operar. En la parte, digamos, que ustedes ponen de seguimiento, de evolución clínica, a donde se propone que se haga a todos los pacientes un laboratorio, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Bueno, eso no está unificado, por supuesto, en todos los algoritmos. Habría que ver si realmente se justifica en un paciente que ha sido asintomático o que ha cursado un cuadro leve, como por ejemplo de anosmia. Realmente, si se justifica, no es cierto eso. Lo que sí me parece, si ustedes después lo podemos analizar, como para unificar, digamos, adosar, no digo que al algoritmo, pero adosar un checklist de preguntas. Creo que eso lo deberíamos charlar, ¿no es cierto? Un checklist que vaya a ver desde preguntar el estado general del paciente hasta la adherencia al tratamiento y pasando por todos los signos y síntomas. Yo creo que si unificamos las preguntas en un checklist va a ser bastante más unificador para todos. En cuanto a la evaluación funcional respiratoria, yo les sugeriría que no pongamos espirometría, que pongamos pruebas de función respiratoria, porque va a depender del paciente qué pruebas vamos a hacer. Quizás solamente le vamos a hacer una espirometría, pero quizás ese paciente va a necesitar una pletismografía para medir sus volúmenes pulmonares estáticos, va a necesitar una difusión de monóxido de carbono, quizás va a necesitar más cosas, o sea, extensos, una prueba de marcha, gases en sangre, medición de fuerza muscular con Pimax y Pmax, bueno, en fin. Y las pruebas de función respiratoria en realidad están recomendadas hacer no muy tempranamente, porque se sabe que tempranamente los pacientes tienen todavía muchas alteraciones, sino al tercer mes. Tampoco es que deba ser así, pero la mayoría de los algoritmos proponen, digamos, que las pruebas de función respiratoria, al igual que las imágenes, se realicen recién a partir del tercer mes. Lo mismo, bueno, ya que estamos en las imágenes, lo mismo, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando los pacientes cursan neumonías por COVID, ya sea leve, moderadas o severas, la resolución tomográfica es bastante lenta y salvo que queramos hacer algún estudio, no se justifica gastar el recurso tomográfico en el seguimiento de este paciente, salvo obviamente que el paciente tenga alguna sintomatología clínica en el seguimiento que me obligue a hacer alguna imagen. Si no, yo diría que las imágenes las reservemos recién para el tercer mes. Bueno, con respecto, digamos, a las otras complicaciones pulmonares, obviamente no solamente son las complicaciones de neumonía, sino sobre todo atender a la posibilidad de un tromboembolismo de pulmón. Hasta ahora las recomendaciones de seguimiento de los pacientes con embolia de pulmón son exactamente iguales a las de cualquier otra etiología, o sea, el seguimiento clínico, los biomarcadores y la anticoagulación son las habituales. De manera que si el paciente ha tenido compromiso de la función del ventrículo derecho con elevación de la presión sistólica de la arteria pulmonar,
habrá que repetir el ecocardiograma al tercer mes y estar atentos después de 3 meses de anticoagulación efectiva, así ese ecocardiograma no se modifica, para pensar que podemos estar en presencia de una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por supuesto que el paciente puede no tener el evento tromboembólico cursando el cuadro agudo y puede tenerlo durante el seguimiento. Por lo tanto, también tendremos que estar alerta a un cambio de la clase funcional, a la aparición de disnea, o a la caída de la saturación de oxígeno con una radiografía de tórax normal, para pensar que este paciente en el seguimiento hizo un evento de tromboembolismo. Bueno, yo creo que, digamos, serían mis pocas, digamos, de lo que yo podría decir en cuanto al algoritmo, que vuelvo a repetir, es un algoritmo muy fácil y creo que es muy fácil de operar para cualquiera, no solamente para un médico especialista. Gracias, Norma. Quiero darle la palabra a la doctora María del Carmen Manguer, que es infectóloga y la visión infectológica, porque estamos hablando de visión cardiológica y neumonológica, y es una infección por un virus, ¿no? Doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente el algoritmo que han presentado es un algoritmo, como decía la doctora Naval, muy sencillo para aplicarlo. Me quedaría agregar simplemente 2 o 3 cosas. La angustia de los pacientes que vienen, muchos no son pacientes cardiovasculares y vienen a hacerse el control post-COVID, es si han desarrollado o no mecanismos de defensa, es decir, si han o no fabricado anticuerpos frente a la infección. Entonces, ver, de acuerdo a la realidad de cada lugar, la posibilidad de solicitar la serología de IgG para SARS-CoV-2, que en realidad en la mayoría de las provincias, en la mayoría de las ciudades, capitales por lo menos, está estandarizado que en algún centro de referencia se la puedan hacer inclusive gratuitamente. Por supuesto, cada Ministerio de Salud de cada provincia ha estipulado que haya una validación de los laboratorios que están participando de las mediciones para que realmente los resultados sean realistas. Como muchas de las instituciones también ministeriales han adherido a protocolos en los cuales a los pacientes se les ha administrado plasma de convalecientes, muchas veces los bancos de sangre centrales hacen en forma gratuita el dosaje de anticuerpos. El dosaje de anticuerpos debe ser hecho básicamente y con mayor tranquilidad el mes del inicio de los síntomas, nunca precozmente, nunca a los 7 días, nunca a los 15 días, porque en promedio se considera que la elevación de las IgG se produce hacia la 3ª semana. Esa es la primera cuestión infectológica que yo quisiera agregar. A posteriori viene la segunda cuestión, que es ¿me vacuno o no me vacuno para los grupos que están con chances de recibir las vacunas? Y ahí viene la siguiente situación. Si yo he tenido COVID, es decir, si soy un post-COVID y he desarrollado anticuerpos, ¿me puedo vacunar? Hay realmente una gran mezcla de opiniones y lo que tiene que primar son las normativas nacionales en las cuales dicen los pacientes que han sufrido un COVID y están dentro de los grupos a los cuales se está convocando para la vacunación, pueden vacunarse siempre y cuando hayan salido de su etapa COVID, es decir, tengan el alta epidemiológica dada por la autoridad sanitaria competente, y no importa el nivel de anticuerpos, es decir, alguien que ha tenido COVID, no importa que se dose anticuerpos para definir si es pasible o no de vacunación. Es decir, que yo acá abriría 2 ramas, el paciente post-COVID
que está dentro de los grupos a los cuales los ministerios locales se están convocando para vacunarse, aunque haya tenido COVID, puede ir a vacunarse luego de haber recibido su alta epidemiológica, sí y siempre sí no ha recibido plasma de convaleciente durante su enfermedad. En el caso de que haya recibido plasma de convaleciente, debe esperar 3 meses para vacunarse. Por el otro lado, puede ser que el paciente que nos toque no haya sido un post-COVID, sino que sea un contacto estrecho de COVID y que no haya desarrollado la enfermedad. Nuevamente, acá la pregunta es si puedo dosarme anticuerpos, es lo mismo que pregunta el paciente COVID, y entonces lo que decimos es, si se va a dosar anticuerpos, porque en realidad usted se sometió solo a un test rápido que le dio negativo y no tuvo la oportunidad de hacerse una PCR, como pasa en muchas jurisdicciones, el tiempo de espera para la realización de anticuerpos es exactamente el mismo, por lo menos 3 a 4 semanas del evento. Y lo otro que se solicita es que si va a acceder a la vacunación, porque está dentro de los grupos pasibles de ser vacunados, tiene que haber finalizado su etapa de aislamiento, o sea, los 14 días más menos 2, más menos 4 que tienen cada jurisdicción. Y básicamente agregar simplemente que a los infectólogos que estamos haciendo seguimiento post-COVID nos preguntan muchas veces porque tienen taquicardia persistente, ustedes después nos podrán decir los cardiólogos a qué los atribuimos. También tenemos el aporte de la psiquiatría, muchos quedan con ataques de pánico y muchos tienen dolores precordiales atípicos que son motivo de consulta a las emergencias en la etapa post-COVID. Y aquí mencionar que no solo no hemos tenido tanta miocarditis como decían los cardiólogos recién, sino que también tampoco hemos tenido demasiadas pericarditis, ni hay reportes de pericarditis, y sí hay algo que puede ser causa de dolor precordial atípico, como es la osteocondritis, que sí se presenta también como parte de la enfermedad, y que obviamente va a disparar una serie de metodologías diagnósticas entalladas al paciente para definir de qué estamos hablando. Nada más por ahora. Muchas gracias, doctora. En la experiencia cotidiana de uno de estos pacientes, la pericarditis clásica que se presenta con dolor frote, uno no la ve, es así, pero sí encontramos en la evaluación, cuando uno hace una evaluación cardiovascular, a veces derrames pericárdicos, que es de difícil interpretación, cuanto de no necesariamente relacionado con la severidad de la afectación inicial del COVID. Digamos, seguimos abriendo líneas de posible evaluación en el futuro. Un dato muy interesante, y para eso pido la participación del doctor Esteban Sandamaso, que es cardiólogo y expresidente del Comité de Cardiología del Deporte. Es una inquietud que tienen la mayoría de los pacientes, sobre todo los jóvenes que no tuvieron demasiada sintomatología, cuando es importante volver al deporte. Y también, por supuesto, le pido su opinión en relación al algoritmo propuesto por la doctora Lilia Lobo Márquez. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y que nos hagan sumar, y bueno, muy buena la exposición. Coincido con los colegas lo que comentaron previamente, que es bastante de sentido común el algoritmo. No está realmente ahí propuesto cuándo volver a la actividad física. Nosotros sacamos en conjunto con SAC un algoritmo en noviembre o diciembre, creo, que bueno, que es bastante sencillo y también apela un poco al sentido común. En general se ha hablado bastante y sobre todo ha sido bastante inflado en los medios el compromiso cardíaco y el peligro para los atletas, con los resultados de los estudios de resonancia magnética que informaban ahí, que mostró la doctora Lobo sobre compromiso cardíaco en aproximadamente un 60% de los atletas, hechos que no fueron confirmados después por estudios posteriores, y recientemente, hoy en realidad, que se los recomiendo que lo lean, salió una publicación sobre un registro en realidad de 800 atletas
de las ligas mayores de Estados Unidos, de básquet, de béisbol, de hockey, bueno, de todos los deportes, con la mayoría de los cardiólogos conocidos de deporte, encontraron únicamente en 800 atletas, únicamente en 5 compromiso cardíaco, 3 con miocarditis y 2 con pericarditis, lo cual habla de realmente la baja incidencia en cuanto al compromiso cardíaco, por lo menos en atletas. ¿Qué es importante del estudio que los evaluaron únicamente con troponina de alta sensibilidad, ultrasensible, perdón, con ecocardiograma y con electrocardiograma. Y estamos viendo también, o por lo menos nos pasa a nosotros acá, yo estoy en Rosario, la batería de estudios para empezar a hacer deporte de nuevo, con ecocardiografía, electro, etcétera, que a veces me parece que confunde un poco. ¿Y por qué confunde? Porque muchas veces los deportistas tienen cambios relacionados con el corazón del deportista, con dilatación de cavidades izquierdas, derechas, a veces tienen funciones ventriculares en el límite que pueden erróneamente ser consideradas como una afectación por COVID. Algo similar sucede con la troponina. Entonces realmente este estudio un poco viene a dar por tierra la información previa que tampoco era muy precisa debido a la limitación que tenían algunos de los estudios, como el estudio alemán que fue publicado previamente. Nosotros incorporamos en el algoritmo la ergometría. Yo creo que es muy útil, no está recomendada en otros algoritmos, pero parece que es muy útil para darle confianza al deportista, debido a que luego de la cuarentena que sufre, genera una pérdida de masa muscular y a veces cansancio que se confunde con un post-COVID prolongada. Entonces, es útil para demostrar y devolverle la confianza, me parece, al deportista. Y tanto en el comité como en experiencia personal, yo no he encontrado realmente ninguno con alguna alteración que sugiera compromiso cardíaco. Lo que manejamos en general en cuanto al retorno al deporte es básicamente 10 días de cuarentena y en general no menos de 7 días de estar asintomático para hacer una evaluación clínica, como mínimo con un electrocardiograma, un ecocardiograma y a criterio del médico biomarcadores o ergometría, y en base a los resultados, que en general en la gran mayoría son normales, el retorno gradual al deporte para evitar sobre todo lesiones y ver cómo se va adaptando. En general más o menos eso en un lapso no mayor a 15 días. Eso es más o menos lo que manejamos del comité, es mi experiencia y la experiencia de muchos que es del comité de ejercicio nuestro. Muchas gracias, Esteban. Y para terminar la participación de los panelistas convocados y después abrir un poco el debate entre todos con algunas preguntas que están apareciendo en el chat, voy a pedirle al doctor Diego Sarasola, que es un médico psiquiatra, director del Instituto Alexander Luria de La Plata y es un especialista en trastornos neurocognitivos, que nos dé sus aportes relacionados, como nos mostró Diego, ocupa el top 5 de las manifestaciones clínicas después de la recuperación del COVID. Siempre voy a celebrar, agradezco la invitación, como decía, y siempre voy a celebrar la presentación de algoritmos. Uno siempre apuesta a que haya cierta uniformidad, al menos en los encares de tratamiento. Voy a ser breve por una cuestión de tiempo. Ustedes saben que siempre se habló de esto como la cuarta ola, ¿no? Entendiendo la primera ola como aquella que surge de las manifestaciones inmediatas del COVID, la segunda, el impacto en los servicios de salud y la restricción, la tercera, que también se ve mucho seguramente en cardiología, los efectos del no cuidado en patologías no COVID, y la cuarta ola llamada así, los efectos en salud mental. Y la verdad es que por mi formación, yo hago neuropsiquiatría, yo no puedo despegar salud mental también del trastorno cognitivo, porque en definitiva siempre hablamos del cerebro. Y esto es tan así que ya se había hecho una revisión en Lancet del 2019, en la era pre-COVID, sobre una revisión basada en la evidencia sobre los impactos de la cuarentena. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de secuelas de la COVID, debería hablar de secuelas de las medidas epidemiológicas. Y estas también son cognitivos y conductuales. Como hoy no es una charla específicamente sobre infecciones neuropsiquiátricas, sino que gira alrededor del algoritmo, solamente remarcarles que, por lo menos lo que yo considero, los algoritmos deberían ser
ese balance entre costo-beneficio, entre cosas aplicables, pero que lleven también a un tipo de cambio de conducta o no en lo que pueda marcar. Tomando eso y viendo la gran cantidad de cosas que se están evaluando hacer en los algoritmos, tengo por lo menos conmigo una ventaja en mi especialidad, es que la mayoría de las cosas que se pueden aplicar para un algoritmo desde el punto de vista cognitivo o conductual no implican grandes medidas de equipamiento, sino simplemente el uso de escalas validadas. Si nosotros tomamos, como decía hoy, que la COVID por sí, o sea, la afectación viral directa genera secuelas cognitivo-conductuales y el aislamiento genera en pacientes infectados y no secuelas cognitivo-conductuales, obviamente este algoritmo es seguimiento post-COVID, por lo cual nos descarta la fase de aislamiento en personas, entre comillas, sanas. Sin embargo, se deduce de lo que estoy diciendo que las personas afectadas por COVID van a tener un doble impacto cognitivo-conductual, por la afectación viral directa y por las consecuencias que esto produce. Algo dijo una de las doctoras sobre la angustia que tienen los pacientes, y yo creo que eso es clave, y si consideramos por lo menos los antiguos criterios, ya Diego me desarmó que actualmente nos han sacado de los riesgos, pero en los viejos criterios de riesgo cardiovascular siempre entraba el estrés, la ansiedad y la depresión, por los cambios que esto lleva. Entonces me parece a mí que un aporte interesante desde el punto de vista de la perspectiva cognitiva de salud mental, es acoplar a estos escalas que son bastante breves, que son de screening, que son de uso hospitalario. De hecho, hay muchos trabajos en cardiología que las tienen, sobre todo la escala Hamilton de ansiedad y depresión, que son de bastante frecuente uso, están validados en nuestro medio, requisito fundamental para cualquier escala que se use mental, y quedaría para la discusión, no me atrevo a asignarlas directamente, aunque son sencillas, un screening cognitivo. ¿Y por qué digo quedaría en la discusión? Porque cuando hablamos de lo cognitivo, estamos introduciendo un sesgo muy importante que es la edad. Entonces no es lo mismo evaluar un paciente post-COVID de 20, 30, 40 años, que si bien puede tener cierta fatiga, cierto enlentecimiento, es más raro el impacto cognitivo directo que evaluar un paciente de 60, 70 años con COVID y aislamiento. Para esos casos, también hay aplicables dos escalas, una se llama ACE, que es una que de hecho validé yo cuando estaba en Fleming, Addenbrooke's Cognitive Examination, y otra muy usada y que es muy buena es la escala MoCA, que es la Montreal Cognitive Assessment, que también está validada en nuestro medio. Entonces, resumiendo, en aras de la brevedad, y ya que me tocó el último, no quiero aburrirlos, me parece que un aporte que no implicaría mucho tiempo y no agregaría costos y es de fácil implementación por el médico no especialista, son, en principio, haría una escala Hamilton de ansiedad y depresión, y a discutir, si uno abriera los brazos del algoritmo, un MoCA para valorar, a modo de screening, por supuesto, cognitiva. Gracias. Muchas gracias, doctor. Todavía vamos a tener algunos minutitos para hacer algunas preguntas que nos han enviado en el chat. Una pregunta de Ivana Segura es si una trombosis venosa profunda que uno detecta a los 4 meses después de un COVID, ¿deberíamos interpretarla como complicación o como secuela de la enfermedad? Luis, me parece que va a depender mucho del paciente, los antecedentes, cómo cursó la infección, cómo fue su perfil inflamatorio, qué características tuvo, cómo es el fenotipo de ese paciente. También recordemos que las trombosis venosas durante la internación pueden tener que ver con el fenotipo y no solo con el proceso de COVID. De hecho, que muchas veces la anticoagulación se decide más por el fenotipo clínico que tiene y no solo por los marcadores inflamatorios persistentes. Pero no sería raro encontrar trombosis venosa secundaria al proceso de COVID en la etapa de seguimiento. Creo que hay que analizar cada caso en particular. No sé, vos, Luis, que estás en el tema de trombosis, ¿qué opinas de eso? El tema, yo creo entender a dónde va la doctora. Obviamente que el paciente crítico que estuvo internado es un paciente que probablemente pueda haber desarrollado su trombosis que lo detecta más tardíamente. Muchos se van anticoagulados aún sin tener una evidencia absoluta de cuánto tiempo tenemos que anticoagularlo. Pero uno detectado pacientes que han pasado un COVID absolutamente desapercibido, o sea, sin ningún síntoma, caen a una visita por otro motivo o a ver qué hacer a mediano plazo con su COVID y le detecta una trombosis venosa. Ese fenómeno
lo he visto en 2 pacientes y es algo que a mí me llama la atención porque no es algo que uno esperaba en ese tipo de paciente, con lo cual eso abre un interrogante, ¿cómo evaluar al paciente desde el punto de vista tromboembólico? Porque nosotros tenemos claro fisiopatológicamente lo que hace la enfermedad y sabemos cómo prevenirla en fenotipos determinados. El problema son aquellos que se nos escapan al análisis fenotípico clásico, ¿no? Un paciente leve. Yo ahí y coincido absolutamente con el primer planteo que hacía la doctora Lobo Márquez respecto al fenotipo, ¿no? Obviamente hay 2 extremos en esta curva de Gauss, que son los pacientes sin ningún tipo de comorbilidad y quien tiene comorbilidad. Ahí creo que no vamos a tener duda y sabemos a qué atribuir eventualmente la trombosis. Ahora bien, la pregunta, y por eso el algoritmo apunta fundamentalmente a aquel paciente que ha sido más complicado, creo que tenemos que poner más foco en aquellos donde los fenómenos inflamatorios han estado más presentes, ¿no? Y probablemente eso nos lo dé un registro que nos permita hacer un seguimiento muy claro de qué pasa con una población mucho más amplia de pacientes que no tienen grandes comorbilidades y sin embargo generan algún cuadro trombótico de este tipo, si se asocia efectivamente o no a este panel inflamatorio presente. Si no, estaremos ante el trabajo que puso el doctor San Damaso recién, o sea, de 800 y pico de pacientes atletas, un reducidísimo número de pacientes con miocarditis o con trastornos cardiológicos, que vaya a saber uno si eso tiene que ver con el COVID o son trastornos propios que esos pacientes ya traen como patología basal. Creo que el discernimiento, la confirmación probablemente tenga que ver con la data que nos brinden registros mucho más amplios de este tipo de pacientes. Otra pregunta que va por el mismo territorio la hace Juan Pablo Simón Canela. Él pregunta si está indicada la aspirina en esta población de pacientes en ausencia de una indicación habitual de enfermedad coronaria o cerebrovascular. ¿Qué opinan ustedes de amplísimo debate? Aspirina sí, aspirina no en etapa aguda de COVID. Ahí yo tomo un poco la posta, ¿no? Vuelvo a repetir un poco lo que mencionaba respecto a las preguntas que se van a ir gatillando, estatinas, aspirina, anticoagulación. Hay un subgrupo grande de pacientes, por lo menos 30% de pacientes, que sabemos perfectamente que al tener comorbilidad asociada será un target para utilizar antiagregantes. Ahora bien, en forma indiscriminada, yo creo que no tenemos la data suficiente hoy como para un paciente con alguno de los integrantes del panel inflamatorio elevado, podamos antiagregarlo. Lamentablemente hoy no contamos con esa información como para poder indicarla en forma global. Y será interesante ver, como decía recién, cuáles son los resultados de la población sin comorbilidades respecto a su evolución posterior, ¿no? Gracias, Diego. Acá hay otras preguntas, un poco algunas ya despejadas en relación a pericarditis, dolores precordiales. De acá desde Río Grande, Diego Ignacio Tate nos pregunta si espirometría para todos o solo para algunos, un poco ya lo despejó esa duda la doctora Norma Naval. El doctor Eduardo Conce nos aporta que, bueno, siempre recordar que uno piensa siempre en macrotrombosis, acá la microtrombosis juega un rol esencial tanto a nivel pulmonar como cardíaco, y el algoritmo, coincidiendo con la doctora Naval, sería muy importante que sea aplicado por los médicos generalistas. También me parece interesante registrar datos en las distintas herramientas que se mencionan, hasta podría pensarse en diseñar un estudio epidemiológico con todos estos instrumentos y informaciones sobre cuestiones culturales, acceso sanitario, acceso, esto nos aporta la doctora Susana del Valle Carreño. Y paciente leve, post-COVID que fue manejado en forma ambulatoria, luego el alta persiste con palpitación. ¿Es necesario un holter de control? ¿Qué opina, doctor San Damaso? Ahí estamos. Mirá, yo
creo que, no sé si un holter, me parece inicialmente, lógicamente, un electro. Ha habido muchos casos de disautonomía, tanto con bradicardia como con taquicardia post-COVID. Y hemos visto también atletas con algún grado no infrecuente de extrasístoles supraventriculares, sobre todo que en un control posterior, en el lapso del mes, entre los 15 días y el mes, desaparece. Esa es un poco mi experiencia. No está de más un holter, realmente es un estudio que es no invasivo, pero bueno, me parece que puede estar en relación con la salida de la convalescencia del COVID y que lentamente después, por lo menos en mi experiencia, desaparece. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cuánto cree que es el tiempo prudente para pensar que los biomarcadores persistentemente altos están asociados a una complicación post-COVID y no al curso agudo? Diego, vos que abordaste un poco el tema de los biomarcadores en el post-COVID. No, a ver, los datos que hemos publicado respecto a la perpetuación de esos biomarcadores elevados se extienden hasta 4 semanas aproximadamente, y por eso el NICE, por ejemplo, define al post-COVID entre 4 y 12 semanas. Ahora, independientemente de esto, yo quiero volver a insistir en cómo vamos a interpretar esta etapa y cómo podemos llegar, como en el VIH, en la hepatitis, en el chikungunya también, o en enfermedades neurodegenerativas, como mencioné, o las autoinmunes, que pueda haber periodos de remisión y periodos de exacerbación. Podemos encontrarnos con eso. Y de hecho, la fatiga como síntoma cardinal está cursando esa evolución ondulante. Por eso creo que al algoritmo, y recojo un poco el guante del doctor Sarasola, me parece que le estaría faltando también, desde lo neurocognitivo, alguna forma de normatizar o tratar de justamente incluir en el algoritmo y hacer un seguimiento del tipo de registro para poder obtener estos resultados. Y ver si efectivamente a través del tiempo estos biomarcadores se mantienen siempre bajos una vez que descienden o en algún momento vuelven a elevarse. Porque entonces estaremos ante una enfermedad que deberá ser seguida por años. Eso todavía no lo sabemos. Una cosa que sí quiero decir en relación a lo que decía el doctor Damaso y Norma Naval lo mencionó sobre la taquicardia también. Nosotros hemos tenido ese signo como reflejo de disautonomía, y uno entiende que al haber una gran descarga adrenérgica y haber fenómenos inflamatorios hay desacople de los beta receptores. Entonces, hemos tratado a algunos de esos pacientes con beta bloqueantes durante un tiempo y coincido con el doctor que pasado algunas semanas suele ceder. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que uno se quedaría mucho tiempo hablando de un tema realmente apasionante que involucra a múltiples especialidades médicas y de todos uno aprende un poquito para la práctica cotidiana, pero lamentablemente el tiempo, como se dice en televisión, es tirano y nosotros tenemos que ajustarnos para poder mantener este tipo de plataforma por la convocatoria excelente que tuvo el día de la fecha. Así que bueno, nada, solo agradecerle a los disertantes, a los miembros del panel que fueron excelentes, al doctor Eduardo Perna que nos acompañó en esta webinar y a todo el auditorio presente que estuvo activo y participativo en el chat. Muchísimas gracias a todos. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, felicitaciones a todos